Hola chicos, buenas tardes. Pues inicialmente quería pedirles disculpas por la demora. Teníamos un pequeño problema técnico, pero ya. Mm, para el día de hoy, como Sergio lo dijo ayer, lo dijo el viernes, vamos a trabajar el tema de relaciones inversas, no, de proporcionalidad inversa y la regla de tres compuesta. Vamos a hacer un pequeño recorderis de que pues hoy es el último día de plazo para que ustedes envíen la hoja de ruta, ¿vale? Hoy a medianoche máximo, para que pues ya la tengan subida, por favor. Y bueno, eso por una parte. Por otra parte, también recordarles, para el 8 de agosto es la el plazo máximo para que ustedes suban y pues avancen en las lecciones de la plataforma. ¿Listo? Voy a compartirles. Recordando un poco lo que hablamos el viernes. El viernes Sergio les explicó el tema de proporcionalidad directa. En la directa vemos que si una cantidad aumenta, la otra también. Aquí el viernes también hicimos el ejemplo de las cajas y de los plátanos. Entonces vimos que a medida que aumentaban las cajas, aumentaban los plátanos que se podían guardar dentro de las cajas. Para explicarles la proporcionalidad inversa, básicamente, voy a compartir aquí pantalla blanca. Ahí pues están las dos, para que les quede claro. Entonces, en esta, como su nombre lo dice, es directamente proporcional. Entonces, si yo subo la cantidad de plátanos, pues evidentemente necesito más cajas para empacar más plátanos y siempre va a ir subiendo, ¿vale? Entonces, cuando una cantidad sube, no, aumenta, la otra también. Y en la proporcionalidad inversa vemos, uy, en la proporcionalidad inversa vemos que si una cantidad aumenta, la otra disminuye. Entonces, tener en cuenta esto para el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Entonces, la proporcionalidad inversa se usa para todos los casos en los que si yo, digamos, eh, no sé, la capacidad de una tarjeta de crédito, un ejemplo. Eh, si nosotros tenemos un cupo, ¿no? No sé, tenemos un cupo, un ejemplo de 1.000.000 de pesos. Si tenemos el cupo de 1.000.000 de pesos y compramos, no sé, 200.000, regálame un segundo, leches en 200.000, entonces en el cupo de la tarjeta va disminuyendo porque teníamos 1.000.000, entonces compré 200.000, el cupo disminuye y mis compras avanzan. Esto es, pues básicamente el concepto de proporcionalidad inversa. Mm, Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, Valen. Buenas tardes, Sergio. Eh, bueno muchachos, entonces, Valen, ¿me podrías decir en qué parte iban de la, como tal de la explicación? No, hasta ahora ingresé porque tuvimos ahí un problema con el Zoom. Ok, ok, Entonces listo. no, solo alcancé a tocar el tema de la proporcionalidad inversa. Chicos, antes de
un paréntesis ahí pequeño, no pueden subir dos archivos a la plataforma, porque solo les va a admitir el último archivo. Si suben dos, solo les deja el último archivo. Entonces, únanlos. Y pues Bueno, evidentemente dale, sigue, sigue, sigue. Qué pena. no, nada, pues tengan en cuenta eso, porque pues si la envían incompleta, pues esto también repercute en su nota. Vale, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, para la sesión del día de hoy, vamos a tocar unos temas. Ya habíamos visto principios de estadística, ¿sí? Eh, Ahora vamos a tocar los temas de proporcionalidad inversa, regla de tres compuesta. Vamos a también a tratar los tipos de gráficas y entre ellos vamos a analizar un poco el diagrama de barras. Entonces, vamos a empezar. Eh, Listo. Entonces, bueno, muchachos. Entonces, nosotros de principios de estadística ya habíamos visto que se pueden representar situaciones mediante gráficas, ¿sí? Ahí teníamos el ejemplo del COVID, también teníamos eventos aleatorios y determinísticos en los cuales la diferencia es que se puede determinar o no se puede determinar el resultado. Entonces, un ejemplo de eventos determinísticos son todos aquellos en los que tenemos las fórmulas, y los aleatorios pues nos guiamos por unas ecuaciones que nos dan unas funciones de probabilidad, ¿sí? Pero no nos garantiza el resultado. Es una medida de la incertidumbre. Entonces, además de esto teníamos las variables que eran las cualitativas, las cuantitativas, las continuas, digo, que teníamos variables continuas y variables discretas. Tenemos también variables dependientes e independientes. Entonces, dentro de las cualitativas tenemos las nominales y las ordinales. Las nominales son las en las que no hay orden. Entonces tenemos, por ejemplo, si queremos saber cuál es el color favorito, entonces nosotros miramos rojo, azul, verde, ¿sí? Pero no es que el rojo esté por encima del azul o cosas así. Entonces, por eso son nominales. ¿Qué sucede en las ordinales? Que en esta sí existe un orden. Entonces, en esta, pues, manejamos calificaciones que son, pues, algo relativas. Entonces, tenemos, digamos, excelente, bueno, malo, ¿sí? Entonces, ahí existe como una jerarquización en, estas, en esta variable que es calificación, ¿sí? Entonces, ahora tenemos las cuantitativas, las cuales son discretas o continuas. Entonces, ¿qué sucede? Hay valores que solo se pueden expresar en enteros porque en decimales no tienen sentido físico. Digamos, yo no puedo decir 1.5 personas porque yo, digamos, no puedo decir que estoy yo y la mitad de Valentina. No puedo cortar a Valentina en dos. ¿Sí? O más complicado, 1.61888. ¿Sí? Entonces, hay más cosas. Entonces, hay variables cuantitativas discretas y continuas. Las continuas sí son todo lo que ustedes también puedan imaginarse en cuanto a que se pueda expresar en fraccionarios o decimales. Temperatura, peso, ¿sí? Velocidad, distancia. ¿Sí? Entonces, ya habiendo tocado este tema de los principios de estadística, por otro lado, vamos a cerrar ya como tal este concepto que es la regla de tres, en la cual tenemos la proporcionalidad inversa y la proporcionalidad directa, ¿sí? También vamos a tocar la regla de tres compuesta. Entonces, ¿qué sucede? Como les explicaba Valena ahorita que yo llegué, pues tenemos que la proporcionalidad inversa es que a medida que yo aumento una cantidad en mi variable independiente, en la variable dependiente lo que nosotros vamos a tener es que va a disminuir. Entonces, por ejemplo, si la cantidad de comida que tenemos para la cuarentena depende de la cantidad de personas que habitan en una casa, pues entonces si hay una persona con X cantidad de comida, es obvio que le va a durar más si tenemos a 10 personas conviviendo
en la misma casa con la misma cantidad de comida. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de personas, pues se nos va a disminuir la cantidad de comida, ¿sí? Se nos va a disminuir, en este caso, perdón, la cantidad de días que nos va a durar la comida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a realizar un ejemplo. Entonces, tenemos aquí, tenemos cantidad de días, ¿bien? Y por este otro lado, tenemos número de personas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, yo tengo que para la cuarentena, a una cantidad de personas les dura 15 días la comida, antes de que tengan que volver a salir a hacer mercado y hacer filas en, pues, en los supermercados, ¿no? Entonces, esa cantidad de personas va a ser 3 personas. Bien. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Ahora vamos a tener que vamos a aumentar la cantidad de personas que, que, que aumenta, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí 5, 6 personas. 6 personas. Entonces, ¿qué nos dice la lógica? Que nosotros tenemos un mercado, ¿sí? Digamos, nosotros le damos el mismo mercado a una persona, a una familia de 3 personas y una familia de 6 personas. Entonces, ¿a quién le va a durar más días la comida? Pues a los que en la casa donde hay 3 personas nomás. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra gran pregunta es esta, ¿sí? ¿Cuántos días le va a durar la comida a esas personas, a la familia de 6 personas? Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros, cuando hacíamos regla de 3 directa, digo, cuando teníamos proporcionalidad directa y queríamos realizar nuestras proporciones o hacer la regla de 3, nosotros lo que hacíamos era multiplicar los, las diagonales y las igualábamos. Entonces, si esto fuera proporcionalidad directa, ojo con eso, si esto fuera proporcionalidad directa, nosotros tendríamos que 15 por 6 tendría que ser igual a la pregunta por 3. Y ahí nosotros despejábamos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que eso es para proporcionalidad directa. Entonces, esto es si fuera proporcionalidad directa. ¿Qué sucede? Que es que no es así, no es así. La tipología del ejercicio nos dice que es proporcionalidad inversa. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos lo siguiente. Nosotros, en vez de multiplicar las diagonales, lo que hacemos es multiplicar las horizontales. Es decir, nosotros hacemos esto. Tilín, tilín. Y ya. Y hacemos el mismo proceso de igualación. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que 15 por 3 tiene que ser necesariamente igual a nuestra incógnita multiplicado por 6. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vemos que aquí el 6 está multiplicando. Entonces, ¿para dónde lo pasamos? Al otro lado de la ecuación o de la igualdad lo pasamos a dividir, siempre con la operación inversa. Entonces, si en un lado multiplicamos, para pasar al otro lado tendremos que dividir. Entonces, lo que hacemos es efectivamente eso. Nosotros decimos, eso es lo mismo que tener 15 por 3. ¿Ah? Voy a hacer aquí un pequeño arreglo porque voy a colocar acá nuestro 6. Entonces, ahora sí, tengo acá mi división. 15 por 3 dividido 6. 15 por 3, 45. Y 45 dividido 6, aquí una calculadora porfis. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en este caso será que nuestra incógnita
va a valer 45 dividido 6, ¿cuánto? 7.5. 7.5. Muy bien. Entonces, en conclusión, a las personas, a esa familia, le va a durar la comida 7.5 días. Bien. Entonces, rápidamente, lo que nosotros tenemos aquí, eso no era. Ahora sí, lo que nosotros tenemos aquí, y esto es algo conceptual, es decir, quiero que se lo graben, es lo siguiente. Cuando nosotros relacionamos estos datos, lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les hacía esto de acá? Yo les hacía que uno colocaba donde tenía los datos, uno empezaba a hacer lineecitas y uno empezaba a unir los punticos. Entonces, pues en este caso vamos a tener lo mismo. Si nosotros decimos que nuestra variable independiente son estos de aquí y que nuestra variable dependiente, porque la cantidad de días depende de la cantidad de personas que haya, entonces siempre nuestra variable independiente va a ir en la recta vertical y nuestra variable dependiente va a ir en la recta horizontal. Entonces, vamos a realizar eso. Entonces, vamos a empezar a organizarlo. Si aquí tenemos el 0, donde se cruzan nuestras rectas, nuestro plano cartesiano, pues entonces, como ya sabemos que nuestra incógnita vale 7.5, entonces la vamos a anotar por aquí. Entonces tenemos 7.5, digamos que ahí lo ubicamos. ¿Sí? Tenemos que también cuadrar la escala. Si nosotros en el cuaderno decimos que cada cuadrito es 1, pues vamos a correr 7 cuadritos y medio. O si decimos que cada cuadrito vamos a correr 2 unidades, pues ahí vamos cuadrando nuestra escala. Es como ustedes quieran presentarlo y pues también como se vea bien, ¿no? Entonces, aquí tenemos 7.5 y 15, ¿sí? Ahí los ubicamos. Y en este lado tenemos un 3 y un 6. Entonces, nosotros tenemos que en el eje vertical ubicamos 15 y en el eje horizontal ubicamos 3. Ya los ubicamos, mandamos nuestras rectas y hacemos un puntico. Voy a hacerlo así, puntico. Y también tenemos que 7.5, que era nuestra incógnita de acá, lo vamos a relacionar con el 6. Entonces tenemos lo siguiente. Listo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Ahora nosotros unimos punticos, ¿sí? Unimos punticos y nos damos cuenta de algo. ¿De qué nos damos cuenta? Que en este caso es una línea inclinada de una distinta forma, como si fuera una proporcionalidad directa. Entonces, ojo, con morado voy a hacer la proporcionalidad directa. Cuando es proporcionalidad directa, siempre va a haber una recta creciente. Siempre va a ser así. ¿Listo? Entonces, se los voy a poner así. La recta de morado va a ser proporcionalidad directa. Y en este caso, como vimos proporcionalidad inversa, es una recta decreciente, ¿sí? A medida que aumentamos el valor del número de las personas, nuestra cantidad de días se disminuye, ¿sí? Entonces, pues aquí lo que vamos a tener es una proporcionalidad inversa. Entonces, en este caso lo hice con rojo, entonces vamos a tener acá proporcionalidad inversa. Entonces, muchachos, para que se lo graben, la diferencia entre la proporcionalidad inversa y la proporcionalidad directa es que cuando yo los grafico voy a tener una recta creciente en la proporcionalidad directa y una recta decreciente en la proporcionalidad inversa. Además, vuelvo y digo,
Cuando es proporcionalidad directa, lo que hago es multiplicar las diagonales. Bien, hago multiplicación de diagonales y las igualo, lo que yo les había dicho. ¿Sí? Esto es si fuera proporcionalidad directa, para que relacionen los colorcitos morado con el óvalo morado donde dice al lado si fuera proporcionalidad directa. Y lo que está en rojo, ¿sí? Estos de color rojo, estas rectas de color rojo, nos dicen que cuando es proporcionalidad inversa, lo que nosotros es multiplicar las horizontales e igualarlas. ¿Sí? Entonces acá tenemos, perdón, entonces acá tenemos proporcionalidad inversa. ¿Sí? ¿Listo? Para que de una vez nosotros veamos la diferencia y pasemos a un concepto más complejo. ¿Sí? Entonces, esta es como si fuera la regla, esta es la regla de 3 inversa y la otra es la regla de 3 directa. ¿Sí? Entonces, para que de una vez veamos nuestras diferencias. ¿Listo? Entonces, ahora, ya habiendo demostrado esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir con esto que se llama la regla de 3 compuesta. Entonces, ¿qué sucede? Que en la regla de 3 compuesta nosotros tenemos que se aplica en situaciones en las que aparecen más de dos variables directa o inversamente proporcionales. Entonces, yo puedo tener dos reglas de 3 compuestas, digo, una regla de 3 compuestas que me relacione proporcionalidad directa y proporcionalidad directa. O sea, dos variables en las que tenga proporcionalidad directa. O sea, más de dos variables en las que tenga proporcionalidad directa. O dos variables en las que, más de dos variables en las que tenga más de una vez proporcionalidad inversa. O las dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿Pueden nosotros estar quiero... ambas? O sea, ¿puedo tener en un mismo problema variable proporcionalidad directa con proporcionalidad inversa? Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo que tenemos es que nosotros organizamos los datos, ¿sí? Para resolver estos problemas, nosotros tenemos que organizar los datos en una tabla, ¿sí? Entonces, a nosotros primero lo que nosotros tenemos que hacer es leer el enunciado. Después de leer el enunciado, lo que nosotros hacemos es identificar aquellas variables, ¿sí? Aquellas variables que van a intervenir en el problema. No nos preocupemos por más. Después de eso, como nos van a nombrar la incógnita de una de esas variables, nosotros lo que hacemos es determinar la relación de proporcionalidad que hay entre ellas. Entonces, si en una hay una mezcolanza ahí entre proporcionalidad inversa y directa, lo que nosotros hacemos es, bueno, vamos a olvidar una variable y vamos a relacionarla en la que tenemos la incógnita con la otra. Y entonces vamos a decir, esta es proporcionalidad inversa o directa. Entonces, después, ¿qué sucede? Pues según la metodología que nosotros habremos visto en la plataforma, nosotros asignamos signos más o menos y después de eso dividimos la multiplicación de los más con la multiplicación de los menos. En este caso yo quería hacerlo un poco distinto porque se me hace un poco más fácil de entender, ¿sí? A pesar de que ustedes ya lo vieron, si ustedes lo quieren hacer con la tabla y hacer todo esto, está muy bien, ¿sí? Digamos que yo me voy a regir hasta determinar la relación de proporcionalidad. Ya asignar signos más o menos, ahí uno puede empezar a confundirse, pero pues ustedes también están en toda la libertad de hacerlo, ¿sí? Entonces, entonces vamos a seguir. Entonces, uf, vamos a resolver primero el ejemplo de abajo. Nosotros tenemos unos caballitos, ¿sí? Nosotros tenemos unos caballitos y estos caballitos comen cierta cantidad de alimento en cierta cantidad de días. Entonces, el enunciado como tal nos dice así: si 13 caballos consumen 30 kilogramos de alimento para caballos, concentrado para caballos, no sé, en 4 días, 8 caballos, ¿cuántos días se demorarán 8 caballos en consumir 60 kilogramos de concentrado para caballos? ¿Sí? ¿Cuántos días se demorarán 8 caballos en comerse 60 kilogramos de comida? ¿Sí? Entonces, a nosotros nos nombran caballos, alimento y días, ¿sí?
los días, ahí ya está, los caballos en unidades, pues en caballos, y el alimento este sí es en kilogramos, se mide en kilogramos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos las tres variables y nos preguntan por los días. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos ya organizada esa tabla, ¿sí? Digamos que eso es lo primordial. A eso es simplemente es coger el enunciado del problema y pues atender lo que dice eso y como quien dice, calcarlo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora nosotros lo que vamos a hacer es colocar colocar una manito tapando tapando una variable que nosotros queramos. En este caso, yo quiero analizar simplemente los caballos y los días. ¿Mm? Entonces, yo pongo una manito sobre el alimento, sobre la variable alimento, y tapo esa variable, ¿sí? No, o sea, no la voy a analizar. Entonces tenemos 13, 34, 8, 60 y la variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí caballos, a ver si me sale, alimento, y aquí vamos a tener días. No, no me salió. Caballos, perdón, me desconecté. Alimento, días. Entonces, nosotros tenemos 13, 30, 4 días. Y acá tenemos 8 caballitos, se van a comer 60 kilogramos en ¿cuántos días? Esa es la pregunta. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es simplemente voy a tapar esto, voy a taparlo y simplemente voy a analizar la relación que tienen los caballos con la cantidad de días. Entonces ahora yo le pregunto a Valen, Valen, si yo le doy la misma cantidad de alimento, olvídate del alimento que hay ahí, yo les doy a cada uno la misma cantidad de alimento. A una pesebrera que tiene 13 caballos y a otra que tiene 8 caballos, yo le doy la misma cantidad de comida. Entonces, ahora tú me dices, si ahora tú me dices, ¿hay proporcionalidad inversa o directa? O sea, al aumentar la cantidad de caballos, ¿voy a tener menos días o no? ¿O cómo es eso ahí? Es inversa, porque si tienes más caballos, la comida les va a durar menos días. Muy bien, perfecto. Entonces nosotros vamos a aislar esa parte, ¿cierto? Y vamos a realizar esa regla de 3. Entonces, eh, ok, entonces nosotros tenemos esto. Ah, bueno, perdón. Entonces tenemos aquí caballos y tenemos aquí 13, 8 y aquí vamos a tener días y vamos a tener 4 y nuestra incógnita. ¿Bien? Entonces, es proporcionalidad inversa, ¿no es cierto? Entonces, como yo les había dicho que era proporcionalidad inversa, o Vale nos dijo que era proporcionalidad inversa, la proporcionalidad inversa, ¿cómo se soluciona? Yo les había acabado de decir, ¿qué dice? Ya. La proporcionalidad inversa se resuelve multiplicando horizontales. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a tener que 13 por 4 tiene que ser igual a 8 por nuestra incógnita. Bien. Entonces, listo. Ahí ya dejamos esta parte. Ahí ya dejamos esto a un lado.
Entonces, y ya dejamos también esto también a un lado. Entonces nosotros ya sabemos que es proporcionalidad inversa y entonces hacemos la regla de 3 para resolver proporcionalidad inversa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a tomar la otra variable y la voy a tapar. Y entonces vamos a resolver esto. Entonces, Valen, ahora yo te pregunto, digamos que en una pesebrera, en dos pesebreras, que tienen la misma cantidad de caballos, en una pesebrera hay 4 y en otra hay 4 caballos, y eh, les doy alimento, Más alimento. les varío la cantidad de alimento. Entonces, a una le doy 30 kilogramos y a otra le doy 60 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo natural? Que, que al variar la cantidad de alimento, ¿qué suceda? Al aumentar la cantidad de alimento, ¿qué sucede con los días? Los días se reducen. No. Sí, Si, porque si les das más alimento no va a alcanzar para tantos días. no, no, no. Sí, o sea, mira, si yo, si yo, si yo voy y les doy a unos caballos, a 4 caballos, 30 kilogramos de comida, y a otra que tiene los mismos 4 caballos, 60 kilogramos de comida, que es lo natural, que dure más, que al aumentar la cantidad de alimento, aumente la cantidad de días. ¿Sí me entiendes? Mm, No, no entiendo por qué si les das más, tienes 1 kilo para repartirlo entre 4 caballos y después tienes 2 kilos para repartirlos entre 4 caballos. No. O sea, ¿cómo te explico? O sea, por alimento te refieres a qué, A comida, o sea, como lo quieras medir. pero es que es ilógico porque si tienes muchas más, les das más, pues rinde menos. No, no, si O yo, tienes más comida, o sea, o sea, mira, vamos a pensar esto. Vamos a olvidar las dos pecebreras. Simplemente vamos a hacer el ejercicio con una. Yo tengo 4 caballitos. ¿M? ujú, Y yo les doy 30 kilogramos de comida a los 4 caballos para que se lo repartan entre ellos. Ahora, tú pasas a los 4 días y ya murió esa cantidad de comida. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si yo en vez de darles 30 kilogramos, les doy 60 kilogramos? ah, ok, ya entendí, sí, Exacto, dura más días. exacto. Duran más días, ¿no es cierto? Es eso, Estaba entendiendo al revés. sí, Que les pero dabas más, pues evidentemente iban a comer menos. Sí, ya. no, no, lo natural es que pues sigan comiendo normal. Lo que pasa es que si yo a ti te doy yo a ti te doy un chocorramo para un día, no te va a durar nada. Pero yo te doy un chocorramo, o sea, te doy la lonchera, te doy el almuerzo, te doy las medias nueves para que te vayas para el mismo día, pues es obvio que te va a durar más la comida, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, ya. Entonces, ¿a qué voy? A que lo que nosotros identificamos acá es una proporcionalidad directa, ¿sí? A mayor cantidad de alimento, más días nos va a durar la comida, ¿sí? Independientemente de la cantidad de caballos que haya, ¿sí? O sea, si nosotros asumimos que está la misma cantidad de caballos. Entonces, nosotros así sabemos que es proporcionalidad directa. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar esa tabla por aparte. Alimento. Entonces, aquí vamos a tener 30, 60, y aquí vamos a tener días. Entonces aquí nos va a durar 4 días y aquí tenemos nuestra incógnita. Entonces, eh, vuelvo y les digo, tenemos que a mayor cantidad de comida, más días nos va a durar. Entonces, ¿cómo resolvemos nuestra proporcionalidad
directa. La proporcionalidad directa, ¿se acuerdan que era? Les acabo de decir que era... Dividirlas. exacto, multiplicar las diagonales e igualarlas. Entonces, vamos a escribirlo acá. Entonces aquí vamos a tener 30 multiplicado con nuestra incógnita y va a ser igual a 60 por 4. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros vamos a volver a encerrar esto y lo que tenemos aquí es proporcionalidad directa con nuestras multiplicaciones. Listo. Entonces, nosotros vamos a ver estas multiplicaciones que tenemos. Vamos a tomar, digamos, esta y las vamos a aislar. Tilín y tilín. Ya, listo. Ya sabemos cuál es proporcionalidad directa, inversa. Y lo que vamos a saber es lo siguiente. ¿Cuáles están multiplicando nuestra variable y cuáles están multiplicando C entre ellas? Entonces, digamos, yo veo que el 8 está multiplicando la X y que el 30, digo, que el 8 está multiplicando la incógnita y que el 30 está multiplicando la incógnita, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo veo del otro lado, vamos a cambiarle el colorcito, lo que yo veo es que el 13 está multiplicando al 4 y el 60 está multiplicando al 4. Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer es plantear ahora sí una gran igualdad, y lo voy a hacer en otro color porque es la gran igualdad. Entonces, vamos a tener que digamos, el número que se repite en los óvalos fucsias va a ser el 4. Entonces, simplemente nosotros vamos a multiplicar aquellos números que se multiplican con el 4 y el mismo, ¿sí? Entonces, para que me entiendan, vamos a tener 13 por 4, que era el óvalo de arriba, y lo vamos a multiplicar con el 60. ¿Por qué no lo multiplico por el otro 4? Porque ese ya lo habíamos tenido ahí, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a relacionar los números que se multiplican entre sí. Entonces tenemos el 13, el 4 y el 60, ¿sí? No nos importa si se repite el 4. Simplemente sabemos que entre ellos se multiplican. Entonces tenemos 13 por 4 por 60. Y eso va a ser igual a 8. Ahora vamos a relacionar los óvalos verdes. Entonces vamos a tener 8 multiplicado con 30, multiplicado con nuestra incógnita. Entonces, como es natural, si nosotros tenemos que esta gran multiplicación, es decir, el 8 por el 30, o sea, eso es una multiplicación y aparte de eso está multiplicando la incógnita, pues nosotros ¿qué hacemos? Si está multiplicando, al otro lado pasa a Dividir. muy bien, pasa a dividir. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener 13 multiplicado con 4, multiplicado con 60, y para dividir vamos a pasar nuestro otro factor que habíamos nombrado, que era 8 por 30. Entonces, rápidamente, Valen, porfa, 13 por 4 por 60 dividido entre 8 por 30. Pues, Sergio, yo quería decir que yo tengo de pronto un método que es un poquito más rápido y da 13. ¿Cuánto da? 13. Ok, entonces 13 por 4 por 60 dividido entre 8 por 30, lo que nos va a dar es que nuestra incógnita sea igual a 13. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la cantidad de días, entonces ahora sí, vamos a borrar esto. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la cantidad de días que nos va a durar la comida, en este caso para los 8 caballos va a ser 13 días. Y pues tiene sentido, ¿no? Si tenemos menos caballos y aparte de eso le damos más comida, que es lo natural, pues que dure más tiempo. Entonces, Yo creo que el término no es darles más comida, sino tener más comida para darles.
porque ahí era que yo estaba confundida, no les está dando más comida, les está dando la misma comida, sino que tienes, no sé, dos bultos más para darle. Pues Porque si les sí, dieras más comida, ahí sí ya no, sería inverso. pues yo lo que haría, si yo fuera el que cría los caballos, es que yo les boto los 60 kilos de comida y les digo, chao, nos vemos en 13 días y ya, ¿sí me entiendes? Ellos verán, Ok. o sea, y pues según lo que yo he medido, según mi regla de tres compuestas, yo digo, me tiene que durar 13 días. Porque cuando tenía 13 caballos y les di 30 kilos de comida, yo les boté los 30 kilos de comida y les dije, nos vemos en 4 días, ¿sí? Entonces, es eso. Ya que yo quiera decirles, bueno, hoy les voy a dar 10 y hoy les voy a dar, porque yo ya sé más o menos a qué ritmo comen, y que al final diga, bueno, se me fueron 13 días, ya, bueno, eso es distinto, ¿sí? O sea, puede dar lo mismo, pero hay situaciones que se pueden dar para distintas interpretaciones, ¿sí? En este problema. Lo que yo me imagino es que yo llego con 60 kilos, eh, yo llego con 60 kilos y ya, y se los boto. Adiós, pues. Te decía que yo, bueno, investigué y hay un método como un poco más rápido para resolver esta regla de tres compuesta. ¿Puedo Perfectos. compartir un segundito ahí? Sí, dale, dale, dale. A ver. Pues siguiendo el mismo, uy, siguiendo el mismo ejemplo tuyo de los, eran 8 y 10. 4 y aquí es el que no sabemos. Yo vi este método que básicamente es, voy a copiarlo aquí. Divides, a un lado de la ecuación pones la incógnita, entonces aquí sería 4 sobre la incógnita. Y es igual a 13, a la relación, ¿no? 13 sobre 30 por, bueno, por 8 sobre 60. Aquí pues como ya sabemos esto se multiplica así derecho. Entonces esto nos viene a dar 13 por 8, 104. 104 y 1800. Y aquí pues tienes igual esto, ¿no? El 4 sobre la incógnita. Y aquí básicamente pues es despejar. Entonces pues los cambio de lugar, 1800 por 4. Se está viendo pues a multiplicar sobre esto dividido 104. Eh, sí, pero Si te, entonces, si te da lo mismo, pero espera, porque no da lo mismo, pero pues yo lo había probado y sí. ¿Será qué error estoy cometiendo? Entonces, bueno, se multiplican acá y aquí, pero sí estoy despejando bien, 1800. Ah, lo que ellos hacen es, no sé cómo hacen esto, pero no sé si me ayudas a encontrar la explicación a ellos aquí. Lo que hacen es, tienen este 104 sobre 1800 y pasan a dividir este 4. O sea, la ecuación que resulta así. 104 sobre 1800 yo y creería que es al todo revés. Yo creería que es al revés, dividido ¿sabes? sobre 4.
104. 104 y 1800. Bueno, prometo tenerles, Edilberto tiene levantado la mano. Prometo tenerles esta solución para mañana. Pero pues me pareció que era como un poquito más rápida. Edilberto, ¿ya te escuchamos? Sí, sí, buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas Sergio, noches. una pregunta. Qué pena contigo, de pronto estoy algo confundido. Y es lo siguiente, es básicamente que tú ya no tendrías 30, digámoslo así, 30 gramos de alimento para los caballos, sino básicamente tú tendrías 90 para que te dieran, para que el número de días que vas a alimentar tus caballos fuera 13, o sea que ya tendrías 90 gramos, o estoy mal. No, no, no. Sí estás un poquito confundido, Gilberto. Lo que sucede ahí es que nosotros analizamos situaciones por separado. Lo que yo, lo que uno suele hacer es analizar las situaciones. Entonces uno dice, 13 caballos comen 30 kilogramos o 30 gramos en 4 días, ¿sí? Ahora, yo por otro lado digo que 8 caballos comen 60 kilogramos. Entonces vuelvo a la explicación. Si yo analizo por aparte cada pareja de variables, yo digo, entre más aumentan los caballos, es obvio que va a durar menos días la comida, ¿no? Porque se la Sí, tienen que repartir. sí, Entonces, claro. entonces ya sabes, a mayor cantidad, menos días. Entonces eso es proporcionalidad inversa, ¿cierto? Sí, Ahora, ya sabemos que esa es proporcionalidad inversa. Caballos y días es inverso. sí, Ahora, tú coges la otra variable que es la cantidad de comida y dices, mmm, entre yo más comida le doy a los caballos, ¿les va a durar más o menos días? Es que esa pues es es la la, duda que yo es también que tenía, sí, yo Edilberto. también tengo, sí, yo tengo esa No, duda, ¿por qué? no, ahí tendríamos que cambiar la palabra. No les das más comida, Sí, la ración de comida es la misma, Ok, sino que sí, tienes 2 bultos más de comida para darles. ok, Eso entonces es. tengo más comida para darles. a Ajá, eso era lo que exacto. yo me Es que refería, sí, porque hay una confusión ahí. sí, y eso, yo estaba diciendo, pero ¿cómo rayos si tiene más caballos le va a dar y le vas, Sí, bueno, exacto. ya, Pero gracias, listo. muchas gracias. Listo, perfecto. Era como el mercado y la familia que les había dicho. Pues pensemos que las personas son caballitos. Pero bueno, era algo así el símil, ¿sí? Sergio, un segundito antes de que acabe la clase. Es que tienen una pregunta del punto mm, del último, de la guía de la hoja de ruta del punto hoy se me perdió, 17 y 18. Si se los pudieses explicar. Ya lo estoy abriendo lo más rápido que puedo. 17 y 18 es el último de rotar la figura Ok, pues es que y el 17. ese ya lo había pues explicado. Pero bueno, el 17 mencione todos los tipos de funciones. Entonces, son las funciones que aparecen ahí en la... Sergio, eso te iba a aclarar. Ayer en Qué monitoreo pena. estuvimos viendo qué funciones aparecían y solo aparecen 2. Entonces, pues ellos están haciendo ese punto con base a la exponencial y la logarítmica, mm, ok, para que pues tengas eso en el momento de calificar. listo. Entonces, listo. Pues entonces, que sea solo la exponencial y la logarítmica, ¿sí? Em, pues, cómo les digo? Por ahora, digamos que es lo esencial que entiendan de funciones, ¿sí? Entonces, sí, es realizar un ejemplo entonces de exponencial y de logarítmica y tabular, o sea, darle valores a la variable independiente, meter en la calculadora esos datos, calcular cuánto nos da el resultado y eso es lo que nos da la variable independiente. Después hacen lo que hicimos ahorita, unir punticos y sale. ¿Bien? Ahora, eh, Y el ahora 18 es el de tenemos la figura.
El 18 es el de la figura. Entonces, escojan un polígono de 5 lados, regular o irregular. Entonces, rápidamente les voy a poner aquí esto. Entonces, que no se les olvide esto, porfa. Y ahora, yo cojo un polígono de 5 lados. Me va a salir feo, pero lo siento. Ahí tenemos 4. Listo. Me salió esto. Entonces yo tengo un polígono de 5 lados. Bien feo o bien bonito, si lo quieren. Hagan un pentágono, como quieran. Por eso dice regular o irregular. Y realice las siguientes transformaciones. Rótelo, trasládelo y rótelo y trasládelo. Entonces yo básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pongo mi sistema de referencia y digo, rotarlo en sentido de las manecillas del reloj. Entonces yo sé que las manecillas del reloj rotan en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que uno tiene que hacer es tomar un pivote, un punto de referencia, que es como si fuera la bisagra, ¿okay? Y lo que hago es lo siguiente. Yo dibujo una recta. Un momento, Johan. Yo dibujo una recta y a partir de ella coloco un transportador y roto 90 grados. Entonces, como 90 grados es el ángulo recto, yo sé que más o menos me tiene que dar así. Es un ángulo recto, tiene que darnos así, solo que rotado. Entonces, 90 grados. Entonces, tenemos esos 90 grados. Y nosotros tenemos aquí esta distancia. Esta distancia. Entonces, digamos que aquí hay 5 centímetros de distancia entre el punto del origen y este primer punto de acá. Entonces, yo al rotar y al dibujar mi línea, tengo que también buscar mis 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, digamos que por aquí me dieron mis 5 centímetros. Entonces, al final, ¿qué voy a tener? Lo que voy a tener es que tengo esa figura. Entonces, y lo mismo lo hago con todos los demás, ¿no? O sea, también pongo una recta por acá. También pongo una recta por acá. También tengo que poner una... Todas tienen que pasar por el origen. Y a cada una le tengo que sacar sus 90 grados. Y cuando yo haga eso, me va a dar esta misma figura, pero pues girada a 90 grados, rotadas 90 grados. Bueno, ahora, bueno, rápidamente, tengo que trasladar la figura 7 unidades hacia arriba y 4 hacia la izquierda. Entonces, yo cojo, digamos, este punto. Ya para cerrar, tengo este punto. Y lo muevo 7 unidades hacia arriba y 4 hacia la izquierda. Entonces, ¿dónde me quedo ahora? Me quedo por acá. Y eso lo tengo que hacer con cada uno de los puntos. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es tener este mismo pentágono feo, pero lo moví. Sí, Y ya. exactamente. ¿Listo, muchachos? Entonces, Listo. esto es todo Recuerden. por la sesión de hoy. Entonces, para la sesión siguiente lo que vamos a tener es tipos de gráficas, donde vamos a tener el diagrama de barras, diagrama de tortas, y cuál va a ser el gráfico que mejor se acomoda a nuestra variable que vamos a analizar. Y además vamos a analizar lo que es la escala. Ahora sí, sigue, ¿vale? No, recuerden que hoy máximo a las 12 la hoja de ruta, ¿listo? Hasta luego, chicos. Chao, Valen, que estés bien. Chao, muchachos. Chao.